Este programa es presentado por Publiper, la publicidad que te lleva al siguiente nivel. Informes al 9991 639825. Bienvenidos a Este es el Día, un programa preparado para ti, donde Rebeca Chan y expertos en temas de la familia comparten testimonios, experiencias de vida, orientación legal y actos de fe. Este es el día, este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré en ti, yo danzaré por ti. ¿Están listos? ¡Iniciamos! Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré en ti, yo danzaré por ti. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Este es el día que hizo... Hola, muy buenos días a todos. Estoy muy contenta de volvernos a encontrar aquí en esta hermosa mañana. Es una gran bendición saludarles. Es mi deseo que el Señor les sorprenda hoy con un portento, con una hazaña, con una maravilla. Recuerde lo que dice la palabra, que con tremendas cosas nos responderá el Señor. Este es el día de elevar nuestra mirada al cielo y llenar nuestro corazón de fe, porque dicen que solo hace falta un poco de fe para mover una montaña. Bueno, un poco de fe es todo lo que tengo ahora. Mateo 27:20 lo dice de esta manera. Jesús les dijo: de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada será imposible para ustedes. Soy Rebeca Chan, bienvenidos al programa Este es el Día, un programa donde cada día motivar, inspirar, transmitir mensajes de fe e influenciar de manera asertiva es mi propósito. Y hoy quiero darle la bienvenida una vez más a Uziel Espinosa, que nos acompaña hoy, y también al pastor David Cárdenas Mayo. Y hoy vamos a estar desarrollando un tema basado en el poder del carácter en el liderazgo. Uziel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos. Pues muy contento de estar con ustedes el día de hoy y contento de tener un nuevo día, porque hoy es el día de seguir continuando dando este mensaje de vida, como decimos que nos ha dado vida a nosotros, ¿no? Pastor, buenos días, bienvenido. Hola, buen día a todos. Gracias por escucharnos. Bendecimos la audiencia, damos gracias a Dios por sus vidas y deseamos que este mensaje sea de mucha edificación para sus vidas. Mire, estamos aquí porque, pastor, yo quiero decirle que Uziel y yo hemos desarrollado ya algunos programas sobre el liderazgo. Mire que a nosotros nos apasiona hablar de liderazgo, de propósito, de significado, de visión. Y hemos hablado aquí en otros programas anteriores
que el liderazgo es el resultado del propósito. Así es. Hemos Así hablado es. también que el liderazgo es servicio, es influencia. Hemos hablado aquí de la importancia de levantarnos y descubrir el líder que yace dormido en cada uno de nosotros. Pero hoy, pastor, queremos hablar de un aspecto importante de un líder, que es el carácter, pero basado en el carácter moral, en la integridad de un líder. Queremos hoy desarrollar este tema basado en esto, sabiendo o hemos visto ya, como le decía Uziel, cuántos líderes se han levantado como referente y han llegado a la cúspide para que luego, por su carencia de no tener un principio, un valor moral, han sido desmoronados y olvidados en la historia. Así es. Sí, y aquí algo muy interesante, Rebeca, es de que el tema moral es algo que no se ve, es algo que está pasando en el interior. Si alguna vez hablamos de carácter, yo lo definiría como ganar las batallas del interior. Porque siempre, cuando llega un momento, una crisis, una situación difícil, viene un problema externo, viene un reto hacia nuestra integridad, hacia nuestra persona. Sale lo que está dentro de nosotros, ¿sí? Siempre lo que dicen, las crisis no nos forman, las crisis nos revelan. Entonces, cualquier sea nuestro nivel de autoridad, nuestro nivel de impacto, va a ser retado hasta su más alto grado, que es nuestro interior. Tarde o temprano, lo que llegue dentro de nosotros va a salir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ganar las batallas del interior, comenzar y crecer del interior para que el exterior se vuelva más grande. No al revés, no empezar a ver apariencias. Porque decía John MacArthur, ahorita lo decía muy bien Rebeca, la falta de disciplina personal ha causado la caída de más líderes que cualquier otro peligro. John MacArthur fue un teólogo de mucho impacto y él decía, de todo lo que yo he visto de los impactos en los líderes, la disciplina personal, ¿qué estamos hablando? Integridad. Estamos hablando del carácter, estamos hablando de tu vida en lo secreto. Eso es lo que ha caído y ha tumbado a la mayor parte de líderes a través de la historia. ¿Y qué pasa? Manchamos el nombre de Dios muchas veces, nosotros que creemos en Dios y tenemos esta influencia de mostrar una vida en santidad, en todo esto afecta un impacto al nombre de Dios. Decía la Biblia, el nombre de ustedes es blasfemado. Mi nombre es blasfemado por causa de ustedes. Cuando al contrario nosotros tenemos que ser aquellos que enaltezcamos el nombre de Dios. Pero todo... Tenemos que ser la imagen de Dios prácticamente. Exacto. Y todo comienza, pastor, en el interior, ¿no? Así es, así es. Bueno, una de las cosas que yo he entendido que es el carácter, bueno, es la personalidad y las cualidades morales y espirituales que una persona posee. Pero no es lo mismo carácter que dones y talentos y que temperamento, porque hemos confundido eso. Así es. Sí, a veces la gente piensa que porque es una persona a lo mejor con un temperamento sanguíneo, piensa que eso es carácter, ¿verdad? Ajá. Y no, eso es temperamento. Entonces, el carácter es algo que se forma. Así es. Y el temperamento es algo que viene de Dios, es algo nato, es parte de la naturaleza. Del momento que Dios te puso en el vientre de tu madre, así es. Ahí te dio un temperamento, te dio dones, te dio talentos, ¿verdad? Pero el carácter es formado a través de muchas cosas, ¿no? Que podemos ver ahorita en un momento. Así es. Y el tercer nivel, pastor, siguiendo su línea, me encanta eso porque estamos hablando de temperamento, está en nuestro ADN, sanguíneo, Así colérico, es. todo Así lo que es. conocemos. Después viene el carácter, que es el área en la que sí trabajamos y nos corresponde. Y el tercer nivel más superficial es la personalidad, que eso es lo que queremos presentar al mundo. Así y el es. error, yo creo que bien lo dice pastor, el error es creer y confundir que nuestra personalidad tiene que ver realmente con nuestro carácter. No. Esa es la apariencia hacia el mundo, eso es el exterior. Así es. Y aquí es donde hemos tenido el error de que leemos, como dice la Biblia, Dios no ve el exterior, Dios ve el corazón, ¿no? Y nosotros nos dejamos ver mucho con las apariencias o digamos que nos impactamos con los dones, talentos. No, carácter es el interior. Vamos al área que estás trabajando en tu tiempo de oración, tu disciplina personal, y eso es lo que va a ser retado tarde o temprano, porque la apariencia y eso
va a ser dinámico, va a cambiar con el tiempo, ¿no? Así Claro. es. El componente más valioso del liderazgo no es poder, no es posición, influencia, notoriedad, fama, talento, dones, como decía el pastor, dinámica oratoria, persuasión, superioridad intelectual, Así logros académicos o capacidades de administración. El componente más valioso es el carácter. El carácter es la cuna de la credibilidad para el líder. Sin el talento de un carácter fuerte, noble y honorable, el liderazgo y todos sus logros potenciales están en peligro de cancelación. Cada líder está solamente tan seguro y a salvo como su carácter. Así es. Importante hablar del carácter moral en un líder. Hoy yo hablaba precisamente hace ratito con uno de los líderes políticos que justo vieron ustedes que se están yendo, sí. y le hablaba la importancia de esto, de cómo levantarse como un líder con carácter, con principio, con valor, que eso hace, yo voy a citar al doctor Miles cuando él dice que si usted rige su empresa o basa su empresa sobre un principio, un valor, va a despegar a su empresa del Sí, montón. claro. Pero él dice, yo le hablo a los líderes y les digo, vaya y busque un valor y porte un valor, uno que haga eco en su corazón. Párese sobre un valor, sobre un principio y determínese y diga, mientras yo estoy en la política, yo me determino a ser hombre de una sola mujer. Wow. Yo no robo, yo no miento. Busque un valor que haga eco en su corazón y párese sobre de ese. Y uno solo, dice el doctor Miles, le va a despegar del montón de Claro, políticos. claro. Es importante un líder con valor, un líder que modele la naturaleza y la integridad de Dios. Y para eso estamos aquí y hemos creado este contenido para llevarle a descubrir y que usted pueda ahora levantarse a ser un líder excelente. Un líder no solamente que va a influenciar, sino un líder que va a dejar un legado, que va a inspirar otros a través de su carácter moral. Uziel. Así es. Y aquí hay algo bien interesante, Rebeca. Platicamos de las leyes de liderazgo, platicamos que las 21 leyes que menciona Maxwell están basadas en la Biblia. Pero a mí algo que se me hace muy interesante es, 3 de las 21 leyes tienen que ver con carácter. Y les quiero compartir una que se me hace muy interesante para discutir, platicar el día de hoy. Se llama la ley de la escalera. Dice que el crecimiento en el carácter determina la altura de nuestro crecimiento. Así Quiere es. decir que la profundidad, el fundamento y la solidez de nuestro carácter va a permitir qué tanto vamos a crecer en autoridad, en influencia, en impacto. ¿Por qué? Porque Dios no le va a dar una autoridad a alguien que lo va a mal utilizar. Imagínense un José que no estuviera listo en carácter, que no estuviera forjado, que hubiera hecho con este nivel de autoridad, segundo al mando después del faraón. Imagina el impacto de un mal liderazgo a ese nivel. Entonces, ¿qué quiere decir? Para nosotros poder seguir creciendo en cualquiera de nuestros medios, y por crecer me refiero a la altura y estatura de Cristo, tenemos que ir creciendo en su carácter, Así parecernos es. más a Él. Esto incluye integridad, Rebeca, pastor, incluye valentía, incluye perseverancia, confianza, sabiduría, porque para nosotros... Hablamos de la ley del tope, que cada momento de nuestra vida tenemos que crecer en nuestro liderazgo. Bueno, platicaba con unos pastores hace unos días, la ley del tope termina en Cristo. Cristo es la estatura, Cristo es nuestra meta. Más de 60 rasgos de carácter. Estaba yo precisamente ayer que me comentabas del tema que se iba a tocar hoy. El Señor Jesús tiene, algunos dicen que 60, otros 90, más de 90 rasgos de carácter. Wow. Él ha sido y es el líder por excelencia. Wow. Claro. O sea, definitivamente si queremos nosotros ser buenos líderes, tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Así es. Y buscar ser como Él, y sin duda alguna vamos a lograr y trascender de la forma que Él trascendió, que es el único que ha dividido la historia, que ha marcado la historia, ¿verdad? Aunque algunos no lo quieran reconocer, pero sabemos que Jesucristo
ha sido el líder por excelencia. Así Yo, es. yo le decía a Manuelito ayer, antier, estos días hemos hablado mucho del carácter, de los principios, del valor que se han portado sobre los líderes, sobre los gobiernos, los políticos, sobre todo en esa época que estamos, en esta temporada que estamos, poniendo los ojos a ver quién va a dirigir el país, quién va a dirigir el Estado, quién va a dirigir la ciudad. Y necesitamos nosotros ver y llevar y hablarle a los políticos sobre el valor. Y yo le decía a Manuel, el doctor Miles dice que el mundo, no nada más mi país, el mundo está sediento de liderazgo genuino, Claro, de sí. liderazgo creíble, de que se modelen los estándares, valores. Buscamos, cada ser humano buscamos. ¿Será confiable, Tania? Claro, claro. Estamos buscando, ¿será que este hombre de este partido es confiable? ¿Será que va a amar a la nación? Y le digo, y cuando un líder, hoy le decía Manuelito, escucha Manuel, cuando un líder se levanta y la gente le ve y dice, este hombre es creíble, yo creo que él está haciendo, los ojos del mundo van a ponerse los faros sobre ese líder, Claro. porque allá en Argentina carecen de un liderazgo genuino, porque en Brasil no hay liderazgo genuino, porque para Europa no hay. Y yo le decía, ¿por qué crees que ahora se tiene al presidente de nuestro país y los ojos, los faros del mundo están puestos? Porque es un hombre que se levantó y está aportando un valor, Así un es. valor, y lo está despegando del montón. Nosotros sabemos la importancia que como líderes, porque cada uno, Dios nos está levantando como Claro. líderes, poder portar el valor, la naturaleza de Dios, y estamos llamados a llevar este contenido a toda persona, a toda madre, pastor Uziel, que está soñando con que su hijo se levante como un empresario. Sí. Tenemos que hacerle saber que como director de una empresa, como político, como empleado, tiene que ser portador del valor y que su carácter tiene que estar formado en los estándares morales del cielo. Así, ahora hay un hambre en nuestra sociedad de liderazgo. Y es por eso que siempre estamos mirando a ver quién tiene más likes, quién tiene más seguidores, quién, ¿verdad? Porque el ser humano como tal siempre, fue creado desde un principio, Génesis 1 y 2, fue creado para gobernar, para sojuzgar. Sí. Al Claro, único que no va a claro. gobernar o sojuzgar es al Al hombre, ¿no? sí. Al hombre se le A la influencia. gente, sí. Pero hablo de la importancia del liderazgo. La razón por la cual van a ser un líder, que es el anticristo, es por el hambre de liderazgo que hay. Porque hemos puesto nuestra mirada en un presidente y estamos esperando un gobernador, un presidente que cambie las cosas por el hambre de liderazgo que hay. Y vemos que la única forma de poder ser un líder genuino, verdadero, es alguien que busca como modelo a Jesucristo. Claro. Y que puede trascender y cambiar las cosas. Podemos ver el caso de Nayib Bukele, un hombre que cómo ha cambiado la nación, Sí. ¿verdad? Pero él tiene como referente a Jesucristo. Él tiene como referente a Dios y ha tratado de aplicar todos sus principios y es lo que está cambiando la nación. Mientras un líder no traiga esos principios, ese carácter de Cristo, esa imagen de Cristo, el líder en cualquier momento va a errar. Puede comenzar bien, pero va a terminar mal. Nosotros, Uziel, pastor, ustedes saben que yo estudiaba la nación de los Estados Unidos y yo le hablaba a mis hermanos y yo decía, hoy creo firmemente por qué Dios la llevó a ser la nación, una de las naciones Los más fundamentos. poderosas, sí, Sí. por los fundamentos, Exacto, porque claro. su constitución están basadas, por eso yo le decía a Manuel, por eso en los Estados Unidos tú no ves tanta idolatría, porque la constitución dice que ellos solo tienen un Dios, Así el es. creador y sustentador de todas las cosas. En el dólar, en Dios confiamos, in God we trust. Wow. En su economía está fundamentada en principios Así bíblicos. es. Y ha sido un referente para todos los latinos. ¿No? Así es. O sea, para todo el occidente ha sido un referente Estados Unidos. Y vemos cómo Estados Unidos, desde que empezó a sacar a Dios de las escuelas, de su gobierno, cómo ha Empezó venido, a decaer. ha venido en decadencia. Exacto. En decadencia moral, decadencia espiritual, decadencia económica también. Y porque poderío a así nivel es, internacional así es. es totalmente Entonces, vemos aquí cómo la importancia
de que sea Dios el que sea nuestro referente para el liderazgo. Aquí yo veía algo, ahorita que mencioné al pastor, cuando tomamos como referencia a Cristo y comentaba al inicio de que el carácter son las batallas en el interior. A mí se me hace bien increíble el modelo de Jesús cuando él, antes de la cruz, tiene que él tener una lucha interna que es en el Getsemaní. Cuando hablamos de una lucha interna, del carácter, porque Jesús también pudo tener intereses propios, Jesús podía tener otras metas personales, Claro. podía fundar una iglesia, una mega iglesia, podía fundar empresas, yo qué sé, tener una familia, descendencia, ¿no? No eran razones malas, pero había un propósito para su vida que era trazado por Dios. En ese momento, él fue probado en su carácter, en su obediencia, a decidir, ¿lucho por lo que yo quiero o lucho por la voluntad de mi Padre? Entonces, Wow. Jesús nos muestra que el carácter se gana en lo secreto. Sí. En lo secreto yo soy formado, yo gané mi lucha, defiendo mis principios y la voluntad de Dios hasta la muerte. O lucho por mis principios, o lucho por mis intereses personales. Y una vez que él superó su lucha interna en el Getsemaní, ya lo demás fue lo exterior. Ya el proceso, ya estaba ganada la lucha porque se ganó en un jardín. Como se perdió en el Edén, se perdió esa autoridad. Así es. En un jardín mismo se recupera la autoridad. El segundo Adán recupera otra vez esa autoridad. Así y es. empieza a gobernar. Entonces, les quiero compartir algo aquí que me encanta del carácter de Jesús. Hebreos 5 del 7-9 dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su temor reverente, pero dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Así es. Al ser así, perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que obedecen. A mí me habla de un carácter. Aunque era hijo, aunque tenía la autoridad, aunque tenía todo para tomar las decisiones, él aprendió a obedecer y así fue perfeccionado. Eso es una formación Así de es. carácter. Ahorita que hablas de eso, precisamente meditando hoy acerca de cómo se forma el carácter, y el carácter se forma de diferentes formas. Una de ellas, la principal, la primera, es obedeciendo a la palabra de Dios, Claro. como Cristo lo hizo. Por eso la Biblia dice que el comienzo de la sabiduría, sabemos que parte del rasgo del carácter de un líder es la sabiduría. Sí. Saber tomar decisiones en el momento oportuno, teniendo el discernimiento, teniendo el conocimiento, ¿verdad?, de las cosas. Así Él toma es. una decisión sabia, correcta. Exacto. Entonces dice la Biblia en el libro de Proverbios 1:7, el principio o el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. Así es. Y la palabra temor, en la traducción o el sinónimo de la palabra temor es obediencia. Quiere decir que si nosotros queremos ser sabios, que si nosotros queremos tener el carácter de Cristo, tenemos que empezar por obedecer la palabra de Dios. Ahí se forma. Otra de las formas como nosotros podemos formar el carácter es a través del amor, la disciplina, la instrucción y el consejo de los padres. Así es. Los padres juegan un papel muy importante para formar el carácter de los hijos. Si nosotros queremos tener hijos que sean líderes, que sean cabeza y no cola, Así es. ¿verdad? Así es. Que sean emprendedores, empresarios, no, ¿cómo se llama? No empleados, Ajá. ¿verdad? Sí, sí, sí. La mentalidad de reino, que esa Exacto. es la mentalidad de reino. Nosotros tenemos que formar a nuestros hijos de acuerdo al estándar de la palabra de Dios. Salmo 127. Tienes que tomar a tus hijos en la mano y formarlos para que den en el blanco. Entonces, el carácter se forma a través de la instrucción, a través de los consejos, a través de la dirección del padre, a través de la disciplina y la corrección, porque una de las debilidades que hay en muchos padres hoy, la falta de carácter en algunos padres para corregir a sus hijos. Vemos un ejemplo muy claro, es cómo Elí le faltó carácter para corregir y disciplinar a sus hijos, Así para es. estorbarlos. Exacto. Pero vemos todo lo contrario en Jesús. Jesús cuando entra al templo y ve a los ladrones y ve todo el relajo que había en el templo, enseguida Voltea saca las mesas. sí, enseguida saca el cinturón. Entonces, a muchos padres les falta carácter en ese sentido. El carácter es uno de los rasgos de carácter, es que tú tienes que ser firme en tus convicciones. Tú tienes morirte en la raya meramente como lo hizo el Señor Jesucristo. Claro. El Señor Jesucristo, las cosas que no estaba de acuerdo, Él se opuso, aunque muchas veces a los líderes religiosos les crujían los dientes. Claro. ¿Verdad? Un verdadero líder pone en primer lugar sus convicciones antes que la gente.
Si él tiene que corregir, disciplinar, instruir, lo va a hacer. Si tiene que exhortar, lo va a hacer, porque él es firme en sus convicciones. Pero, y que en este caso así era el Señor Jesucristo. Él amaba a la gente, ¿verdad? Él tenía compasión de la gente, que es otro rasgo de carácter de un líder. Tiene que tener amor y compasión así también por la gente. El Señor Jesús lo tenía, pero era muy firme. Él, las veces que tenía que disciplinar, exhortar, corregir, lo hacía. ¿Verdad? Yo veo también esta dualidad, como comenta Pastor, cordero y león. Así es. O sea, parecen como que si fueran contradictorios, pero hay un término en liderazgo que se llama liderazgo situacional, que a todos, o dependiendo de la situación, dependiendo de la persona, hay una instrucción. Con ustedes que tienen hijos, con un hijo es diferente nuestro trato con otro, ¿no? Entonces, cuando Jesús se comporta con humildad y él muestra sus principios y muestra su compasión, misericordia, va con un Pedro y le hace un desayuno después de que lo había traicionado, pero en otros momentos también está ajustando fuertemente. Entonces, yo veo esta dualidad en el carácter. Corderos y leones. Cordero, ves por ejemplo a Jesús en su humildad, dice, aprenda de mí que soy manso y humilde de espíritu. Y de pronto lo ves volteando mesas, de pronto lo ves cuando habla de que dice a sus discípulos, yo soy el pan. Y empieza mucha gente a irse y le dice a sus 12 discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Adelante. Empezamos a ver esto. Pero vemos la firmeza, lo que comentaba hace rato, la firmeza en su convicción. Exactamente. De él, ¿no? Que no se dejó llevar, ay, pobrecito, vamos a darle chance, ¿no? Así es. Como el caso a veces confundimos el amor y la compasión, ¿verdad? Ajá. El caso de Elí, fue muy condescendiente con sus hijos, no los corrigió, no los disciplinó, le faltó carácter, le faltó firmeza. Exacto. ¿Verdad? Y vemos cómo el carácter de sus hijos no se formó. Exacto. Por la falta de disciplina. Entonces la disciplina juega un papel muy importante para que nuestros hijos tengan carácter. Así es. Y así es como se están formando personas íntegras. Y lo que Jesús hizo, creó una transformación en discípulos que antes de él eran otras personas. Le comentaba a la señora Rebeca anteriormente que los ateos no logran entender esa transformación de un discípulo antes y después de la resurrección. Entonces, esa transformación vino de un modelo, de un hombre íntegro en todos los aspectos, pues desde sus mesas, discutir las mesas, hasta el momento en el que fue retado y decir, ¿quieres seguir diciendo que tú eres el rey de los judíos? ¿Quieres seguir diciendo? Y él dijo, sí, porque yo hago la voluntad, yo solamente hago lo que veo a mi padre hacer y la voluntad de mi padre. Hasta la muerte, sus principios, la voluntad de Dios lo llevó y él dijo, venga, lo acepto, lo tomo. ¿Por qué? Porque mi integridad y mi carácter me hizo ser cordero y león. Cordero cuando tenía que ser cordero para aceptar la crítica, para aceptar los insultos sin defenderse, porque el momento que él podía defenderse y decía, yo puedo hablar una legión de ángeles para que me defiendan aquí y yo puedo salirme de esta. Pero ahí tuvo que ser cordero y guardar silencio. Pero cuando tuvo que ser león y defender a los suyos, hace la oración, dice, Padre, yo defendí a los que me entregaste, solo el hijo de maldición, pero ninguno se perdió. Y dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, esta dualidad me encanta. Cordero y león es parte del carácter. Tenemos que entender que el carácter tiene varios rasgos de carácter. O sea, tiene varios rasgos. Si tú quieres tener el carácter de Cristo, el líder no es solamente aquel que manda, como comentabas hace rato en un principio, ¿no? Que tiene una posición. No. El líder es aquel que tiene una visión, que tiene un propósito. Porque a veces hay líderes que tienen ambición, pero no tienen visión. Claro. ¿Sí? O sea, la visión es egoísta, la visión es pensar solamente en ti. Y todo lo que viene es para mí, pero la visión te lleva a bendecir gente, a amar gente, tener compasión de la gente, ¿no? Que es lo que el Señor Jesús tenía una visión. Todos los que tenían ambición, Él los hacía a un lado. Así porque le decía, ustedes ni tienen que tener visión. Vemos a aquel joven rico, tenía mucha ambición, pero no tenía visión. Él le dio a entender el propósito por lo cual yo te bendije es porque por causa de los demás, por causa de las almas. Por eso le dijo, vende todo y dáselo a los pobres. Y vamos a ver qué tanta visión tiene, ¿no? Exacto. Y aquí la visión, en lo que hemos platicado, el líder es visionario. De hecho, John MacArthur dice, un líder sin visión es una contradicción de términos. Así es. O sea, no puede haber un líder hacia dónde guías.
hacia dónde lideras. ¿Y qué es lo que nos da la visión? El propósito de Dios. Entonces, Así es. una vez que entendemos el propósito de Dios, como decía, uno de los principales días para el ser humano es encontrar su propósito. Y decía también John Maxwell, es perderse en tu propósito por causa de los demás. ¿Por qué? Porque la visión que Dios nos ha dado no es para nosotros. Y lo vemos muy claro en José. A mí se me hace un ejemplo muy claro porque cuando Dios le da ese sueño a José de que iba a tener autoridad, realmente sí iba a tener autoridad, pero ese no era el final, era un medio para la salvación de su pueblo. Así es. Porque en ese momento habían 70 personas del pueblo de Israel. Para bendecir personas. Exacto. Así es, esa era la visión realmente, bendecir personas. Le iba a dar una posición, un liderazgo con la finalidad de bendecir gente. Exacto. Claro. Y nosotros nos quedamos con la posición y decimos, es que es para mí, no. Eso es un medio que Dios utiliza para una bendición, para cumplir un propósito. Y es lo que el Señor Jesucristo le dice a los discípulos cuando llegan esos dos hijos, ¿verdad? Cuando llega la mamá a interceder delante de Jesús. A ver, yo quiero que uno de mis hijos se siente a la izquierda, otro a la derecha. Le digo, a ver, aquí no estamos en el gobierno. Un hueso, ¿no? Aquí no estamos en el gobierno. Sí, dice, el Señor les dice, en el gobierno Claro. el liderazgo es para subyugar, para mandar. Pero en el reino de Dios, el que quiera ser grande tiene que servir. Entonces, ¿qué pasa desafortunadamente con la mentalidad de muchos gobernantes? Que empiezan bien, pero una vez que llegan al cargo, que llegan a la posición, ya se olvidan cuál es la razón por la cual Dios los puso ahí. O y quizás empieza se dejan contaminar. Contaminar, quizás. Vamos a hablar al regreso de la pausa de este tema, cómo se pierden o cómo Claro. caen los líderes que ya están en eminencia. No se vaya, regresamos. Hoy los cielos se abrirán. Este es el día que has hecho para mí. Vamos a un corte y regresamos. Este es el día. Este es el día, este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Dormitorio, a una viuda, a un pobre, y entonces buscar los recursos, lo que Dios le da y llevarle una bendición. La gente dice, o sea, a ver, dime cuántos lo hacen, cuánto Sí. del tamaño de líder de este predicador está haciendo una obra de eso. Mencióneme, está él, díganme si hay 10. No. Claro, que se vuelve una referencia. Ajá, Claro. entonces, Claro. cuando un líder se levanta con ese amor, con esa compasión, con eso de observar y dice, oye, hay necesidad en mi comunidad. Mi esposo, por ejemplo, es uno de ellos. Dice, a mí me molesta mucho ver cuánta necesidad hay en el pueblo de Dios. Claro. Hay necesidad y a mí me gustaría que se levante un movimiento de cristianos que podamos suplir la necesidad de ese hermano que no tiene un techo, que no tiene, de esa viuda que no tiene una cubeta de pintura para su casa. Hay necesidad en el pueblo de Dios, claro. Entonces se necesita levantar un liderazgo que venga y yo quiero dar, a mí me gustaba lo que Uciel aquí presentamos hace unos meses atrás y decíamos, ¿qué es aquello que te molesta? Sí, ¿Cuál es que aquel te hace llorar, que que te te hace duele, llorar, más que que te todo? duele? Y levántate porque Dios te va a usar en eso. Entonces mi esposo antes decía, es que un pastor debería poner un banco de alimentos. Yo digo que aquí un pastor, y le digo, mira, si eso te está sucediendo a ti, es que ningún pastor se va a levantar. El que va a poner un banco de alimentos tiene que ser tú, porque esa carga, esa preocupación, Está sobre ti. eso Dios te lo está poniendo Yo en tu tuve corazón. un pastor que decía él, si Dios te lo reveló, es para ti. O sea, porque a veces estamos esperando que otro se levante y lo haga, ¿no? Sí. Pero Dios te lo hizo sentir a ti. Dios te lo mostró a ti, tienes que hacerlo. Así de sencillo. Así es. Y eso es lo que hablamos de que Dios nos da el liderazgo en el propósito de nuestra vida. Así es. Porque decíamos, oye, pues yo no soy líder, yo no tengo cualidades. Cuando Dios te hace un llamado, cuando Dios te remueve el corazón y te hace un lanzamiento de una visión,
te va a dar las habilidades, te va a dar la gente. Si no tienes tú, te va a poner la gente, pero te va a poner como líder tu llamado. Y ahí es donde un líder tiene que tener la confianza que no está en él, no está en su potencial, no está en su capacidad, no está en sus recursos, está en la autoridad delegada que Dios le ha determinado. ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho líder en su llamado, ¿no? Así es. Bueno, entonces vamos a recordarle a la audiencia que el tema de hoy o la línea que estamos siguiendo es cuál es el componente más valioso en un líder o en el liderazgo, y estamos hablando que es el carácter. El carácter es la cuna de la credibilidad para el líder. Sin el elemento de un carácter fuerte, noble y honorable, el liderazgo y todos sus logros potenciales están en peligro de cancelación. Cada líder está solamente tan seguro y a salvo como su carácter. Mire, yo quiero decirle que si a usted le preocupa la fuerza moral en el liderazgo hoy en día, como a mí, por eso traemos este contenido. Queremos hablar y queremos hacerle saber como padre, un líder moral nace y se levanta en el hogar. Así es. Desde la cuna, desde la infancia, el hijo tiene que ver el carácter moral en papá, el carácter moral en la mamá, esos 90 rasgos de Cristo, nosotros los creyentes. Y si usted no es creyente, estamos aquí para decirle que sí se puede levantar una generación de políticos íntegros, Claro. una generación de economistas. Es muy triste saber quién está manejando la riqueza de nuestro país, quién está dirigiendo el sistema educativo. Yo quiero decir aquí, pastor, yo he hablado esto, que se dicen los teólogos, dicen que una vez se le preguntó a Mahatma Gandhi, ¿qué destruye a un país? ¿Qué destruye a una nación? Y dice que Mahatma Gandhi dice, política sin principio, política sin valores destruirá a una nación. Ciencia sin humanidad, porque hoy vemos a los médicos lucrar y solamente y no ponerse en el lugar del paciente, sino dinero. Ciencia sin humanidad destruye a una nación. Dinero sin trabajar, necesitamos inculcarle desde la casa a nuestros hijos el esfuerzo, el trabajo honorable, que es lo que Dios dejó. El país está colapsando, las economías están colapsando, los líderes, el gobierno está colapsando. Hoy no vemos, queremos saber, ¿será que puedo confiar? Ahorita se acaba de ir una líder de un partido y yo le hablaba de esto, yo le hablaba de la importancia de portar valores, de llevar, de servirle a una comunidad, Claro. de hacer que este estado crezca, de hacer que Mérida sea mañana mejor que hoy. Sí, que el problema que tenemos hoy que tenemos muchos influencers e incluso estamos llamando a los influencers a que nos gobiernen. Porque tienen muchos seguidores, pero no tienen carácter. Incluso no tienen principios morales, espirituales. O sea, por eso es que cualquiera ahorita que tiene seguidores lo llaman un deportista, un artista, un influencer. A ver, tú jalas masas, ¿verdad? Claro. Gobiérnanos. Y por eso el país está como está, porque pues, no hay carácter. Y Así mientras es. usted hablaba, me acordaba que la idea original de Dios siempre va a seguir siendo la misma, o si el pastor lo sabemos nosotros los creyentes, es que Dios siempre quiso que no hubiera un líder hombre. Claro, claro. Sino Él quería que era la raza humana y solamente depender de Él. Pero ¿se acuerdan cuando la nación le pidió, danos un rey? Sí. Danos un rey. Y Él les dijo, les va a fallar. Ese hombre les va a aplastar. Sí, ese Dios hombre gobernaba a través de los profetas. es correcto. Les dijo, el modelo que yo tengo para ustedes es diferente. Pero ellos le decían, no, queremos un rey, queremos un rey. Y hoy nosotros sabemos, bien dijo el pastor, que lo único que necesitamos es depender de Dios. Es una línea directa. Nosotros los creyentes, nuestro rey, mire, el rey de reyes y señor de señores, Jesucristo, Así es. el líder por excelencia, el gobernador Jesucristo, los estándares morales de Dios a través de Jesucristo. Sí, más Monroe ahorita que mencionaba eso, hace un reto muy interesante sobre el tema de la democracia, ¿no?
porque habla de que la democracia depende de un ser fallido, de un ser que no tiene a lo mejor los principios. Preguntaba él, ¿por qué no hay democracia en la cárcel? ¿Por qué no hay democracia en la cárcel? Porque las personas fallaron a su moral. Como humanidad, si empezamos a fallar a nuestra moral, vamos a estar intereses personales, tiene que ver con el carácter. Entonces, cuando habla del tema de la democracia, dice, si nosotros nos ponemos en un sistema de creencia democrática, tenemos que trabajar con la integridad del carácter de las personas, porque nos estamos poniendo a prueba bajo un liderazgo de personas que tienen intereses propios, que tienen ambiciones, que tienen hambre de poder. Ahorita mencionaba, ¿no? Que tienen, digamos que algo que no está de acuerdo a la integridad. Entonces, basamos nuestro sistema, digamos, político, basado en la desconfianza, porque te nombro líder, pero no siempre, porque sé que ya estando ahí a lo mejor va a pasar algo y puedo reelegir o puedo hacer un cambio. Entonces, el tema de todo es la integridad y el carácter. Decía Chuck Colson, eso me encanta, se los comparto. En tu vida o en tu caminar diario, alguien va a depender más de tu carácter que de tu coeficiente intelectual. Muchas veces podemos tener muchas capacidades, y yo sé que los líderes que han llegado a puestos políticos tienen habilidades, capacidades, los influencers tienen dones, talentos, habilidades. Pero va a llegar un punto, por ejemplo, inclusive influencers tienen muchas habilidades, empatía, muchas cosas, pero en carisma, va a llegar un punto en que todo se va a tener que formar en este fundamento. ¿Hay carácter o no? ¿Hay integridad o no? Porque la escalera, como hablamos al principio, la ley de la escalera, el nivel de nuestro crecimiento va a depender del nivel de nuestro carácter. Entonces, si no hay este fundamento de yo soy lo que digo que soy, yo hago lo que digo que hago, cuando lo digo que lo voy a hacer, y todo en mi vida tiene una misma línea, que nuestra vida sea el mensaje, que tu vida sea el mensaje, eso es integridad y eso es carácter. Este factor de corderos y leones, ser firmes pero también ser nobles y compasivos, ser estrictos con mis principios. Exacto, y no ceder ante la presión. Ceder ante nuestros principios que nos ha determinado nuestro Dios, ¿no? Firmes en convicción. Y si me permites, quiero dar algunos ejemplos de lo que es carácter. Bueno, el carácter, desde mi forma de ver, el carácter es como esa varilla que tú le pones a una columna. Por ejemplo, esta construcción, para tú poder poner la losa, ¿verdad? Le tuviste que poner varilla. ¿Qué pasa si no le pones esa varilla? Se cae. Se cae, se quiebra. Es endeble, sí. Es endeble. Entonces, a lo mejor el cemento puede estar muy duro. Y aparentemente está bien. Exacto. Pero realmente lo que va a sostener ante un temblor, ante un... cuando hay movimiento, ¿no? Sí, va a ser la varilla. Y la Biblia lo compara en Lucas 6:46 a Cristo, que es la roca. Claro. Cuando tú pones a Cristo como el fundamento, aunque vengan las fuertes tormentas, los vientos, ¿verdad? Dice que la casa no sufre pérdida. Entonces, por eso comentaba yo que hoy, ¿por qué nuestra generación está sufriendo? ¿Por qué los matrimonios rápidos? Ya incluso muchos ya ni quieren casarse, claro, ¿verdad? Otros van con la mentalidad de fracaso por la falta de carácter. ¿Ok? Ese es uno de los ejemplos. El carácter es lo que no te permite rendirte. Por ejemplo, vemos el caso de Isaac, vemos el caso de Jacob. A mí me encanta la historia, por ejemplo, de Isaac. Dice que en el caso de Isaac le cerraron un pozo, hubo contienda, en el otro hubo envidia. Y bueno, la cosa es que Isaac le cierran un pozo, le cierran otro pozo y él sigue abriendo pozos. Él no se rindió. Sí. Jacob no se rindió. Tuvo la oportunidad del ángel, ahí peleó. No te suelto hasta que me bendigas. Él trabajó 7 años por Raquel y dijeron, no te corresponde Raquel, te corresponde Lea. No importa, yo trabajo. Estaba determinado el hombre. Porque tenía carácter, tenía ese rasgo. Estaba hecho desde adentro. Así tenía ese rasgo. Por eso decimos que el carácter tiene varios rasgos, ¿no? Uno de ellos es el no rendirte, la perseverancia, la persistencia. Y te das cuenta realmente cuando una persona tiene carácter, ¿no? Cuando una persona no se quiebra ante las situaciones, ante las circunstancias que pueda estar viviendo, no se quiebra porque esa persona tiene carácter. Así es. Hay gente que se deja llevar más por el temperamento que por el carácter. Y nosotros tenemos que llevarnos el carácter que hace, domina el temperamento. Claro. Tú puedes ser un colérico, tú puedes ser un sanguíneo, pero cuando tu carácter es formado, tú tienes control sobre tu temperamento. Exacto. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, el carácter es lo que te lleva a terminar lo que comenzaste.
vences el desánimo y vences el doble ánimo. Porque el desánimo y el doble ánimo es una emoción. El carácter vence la emoción, domina y controla la emoción. En el caso de Abraham, dice la Biblia, en el libro de Romanos, él no dudó, no se desanimó. Dice, sino creyó en esperanza, en contra toda esperanza, en aquel que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Tú puedes ver un rasgo de carácter de un líder, que el líder no se desanima. Lo pueden criticar, apedrear, o sea, se le caen las cosas, se le cae la tienda, se le cae el negocio, se vuelve a levantar. Sí, exacto. ¿Sí? Porque hay un rasgo, es algo, como comentas tú, es el interior en él lo que lo sostiene. ¿Ok? Otro rasgo de carácter, ejerce control sobre los temores también. El salmista David decía, el día que tuve miedo, ese día confié. Él había aprendido a confiar en Dios. Su confianza no estaba en sí mismo. Así es. Y no es que los temores no puedan acechar, van a acechar. Las emociones van a acechar. El temperamento no te lo puedes quitar, eso es parte de tu naturaleza. Sí. Pero cuando tú tienes el carácter de Cristo formado en ti, todas esas cosas vas a tener control y el dominio propio, ¿no? Y bueno, comentaba también que sé firme en tus convicciones, sé firme para corregir, disciplinar y exhortar. El carácter es lo que te sostiene cuando los dones, los talentos y las habilidades te llevan al éxito, pero el carácter sostiene el éxito. Así es. Y aquí les quiero compartir también, siguiendo la línea, pastor, de esta situación de lo que reta nuestro carácter. El carácter se revela como si nosotros lo formamos, pero la crisis lo que hace es revelar la situación. Cuando nos enfrentamos a una prueba, una adversidad, ¿qué es lo que sale? Nuestro carácter. Así es. Cuando tenemos una traición, Jesús vivió una traición, ¿cómo se comportó ante la traición? José, ¿cómo se comportó ante la traición? Porque eso habla de cómo estaban hechos desde dentro. Sí, así es. Ante una rebelión, Moisés, ¿sí me estoy dando a entender un poquito? Sí. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de las historias de los hombres de Dios en la Biblia, Dios muestra un proceso, Dios muestra una formación a través de la prueba, a través de adversidades, a través de la integridad, a través de retos. A mí alguien que me encanta mucho en tema de carácter es David, porque David fue atacado toda su vida, ya tenía la autoridad, ya tenía la palabra de Dios y él jamás levantó su mano contra Saúl. Justo hoy Increíble. lo puse de ejemplo hablando de la lealtad. Ajá. Justo hoy lo puse de ejemplo, ahorita que tocaste eso, a David. O sea, un carácter definido, determinado, basado en principios, en valores, que no importaba, como bien dijiste tú, fue probado y fue procesado. O sea, porque una persecución que bien ahorita cuando vemos a un líder de gobierno, se matan, tú lo sabes. Claro. O sea, la venganza, el odio, sale su verdadera esencia de ese líder, manda a matar al otro. David sabía que había una persecución de parte de rey Saúl, una cacería determinada. Él era poderoso, él también tenía su gente, pero él jamás levantó contra el ungido del ¡ay Señor! de mí! Dijo, ¿verdad? ¿Cómo me encanta? Ahora, fíjate qué importante es estar trabajando continuamente sobre nuestro carácter. Porque David fue un excelente guerrero, conquistador, peleador, un estratega. Fue un estratega militar. David fue un estratega militar, pero hubo un rasgo de carácter que le falló a él. Su paternidad, ¿no? Una de ellas es la paternidad. Y dos, el no tener control de sus emociones carnales, de sus pasiones carnales. Eso fue lo llevó y todo lo que él había construido de alguna manera sufrió las consecuencias, ¿no? Y uno de los rasgos de carácter muy importante que yo lo veo, que es en Proverbios 16, versículo 32, dice, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que aquel que conquista una ciudad. Wow. ¿Cuántas ciudades conquistó David? Oh, sí. O sea, sí. Fue el rey de mayores conquistas. Sí. De cuántas batallas no ganó David, ¿verdad? Pero por eso Dios lo pone aquí y dice, a Dios, pocas palabras, no lo vamos a sorprender con los títulos, con lo que logremos.
yo le decía a la gente, tú no vas a llegar delante de Dios y decir, Señor, construí tantas casas, mire, tuve una empresa, hice aquello, hice aquello. Dice, Señor, bueno, pues eso yo te lo di, te di los dones, te di los talentos, te di la habilidad. A mí donde me vas a sorprender, dice el Señor, o donde tú realmente Dios se va a de alguna manera agradar de ti, es que tuviste dominio y control sobre tus emociones, sobre tu temperamento. Es correcto. Es ahí. Lo creo firmemente. Hay un ejemplo de extraer este tema del interior. En 1 Pedro 5, cuando se le llama a las líderes de la iglesia, Así es. me sorprende las cualidades que exige, a las cualidades que demanda, porque no habla de resultados, no habla de temas del interior. Dice Pedro, a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, dice, yo que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo. Está hablando del liderazgo. Número 1, no por obligación, ni por ambición. Empieza a hablar temas de integridad. Así es. Sí. Sino con deseo de servir. Habla de una postura sí. de servicio, como Sí. Dios quiere. Está hablando de rasgos de carácter. Así No está es. hablando de habilidades que sepan buenos para comunicar. Y dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado. Ya estás hablando de un perfil de Sí. liderazgo, que es Así desarrollo es. de personas y no es autocrático, Así no es. es tiranía, ¿no? Y dice, así cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Entonces, para mí habla esto. Las cualidades que Dios busca y trabaja y que Pedro replica, porque él vio el ejemplo, el modelo de Jesús. Así dice, es. Jesús le interesó más mi corazón. O sea, inclusive cuando él viene a retar, dice, lo que a mí me interesa es lo que está pasando en tu corazón, no es que cumplas lo exterior. Dios reta y Jesús reta el corazón. Yo vengo a hablarlo desde el interior, desde ahí salen las maldades, desde ahí salen los malos deseos. Entonces, el carácter es la formación del interior. Entonces, Así cuando es. somos retados y somos procesados, lo único que Dios le interesa es en quién nos estamos convirtiendo. Yo creo que esa es la pregunta principal del carácter. ¿En quién me estoy convirtiendo? No qué estoy logrando. ¿Sí? Así. Ahora, siempre necesitamos un referente, no Sí. solamente a Dios, principalmente a Él, desde luego. Pero es ahí donde precisamente entra la iglesia o los líderes de la iglesia. Porque Efesios 4:11 dice, Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, es. maestros, pastores, para la obra del ministerio. Dice, para perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar quiere decir para llevar a la madurez o para formar el carácter Exacto. de la iglesia para la obra del ministerio. En pocas Exacto. palabras, para que, primero que nada, Dios quiere perfeccionarte, que madures, que crezca, que tu carácter sea formado. ¿Por qué? Porque tiene un propósito contigo. Exacto. Y sabemos que uno de las características de un líder es que tiene propósito, Claro. ¿verdad? O sea, Claro. tú no puedes ser líder sin propósito, o al revés. Tú no Ajá. puedes tener propósito si no eres líder. Así es. Entonces, Efesios 4:11 está claro. Entonces, ¿cuál es el problema de la gente de hoy? Es que no quieren tener un referente, una autoridad, un maestro. Por ejemplo, ¿por qué a los apóstoles primero se le llamó discípulos? La palabra discípulo es la palabra griega matete, que quiere decir alumno, Ajá. quiere decir un seguidor, ¿sí? Alguien que se deja enseñar. Entonces, a muchos sí tienen maestro, pero no tienen quien los corrija y los discipline. Ujú. O sea, no es lo mismo enseñar. El apóstol Pablo dijo, ustedes tienen muchos maestros, pero necesitan un padre. Porque un padre, aparte de que te dé una herencia, te Disciplina. corrige y te Sí, disciplina. claro. Un maestro, tú por ejemplo, escuchas una prédica hoy Sí. por internet y bueno, y tomas lo que quieres, pero no está el pastor ahí, que te conoce Así es. y que sabe cuáles son tus debilidades, que sabe en qué área estás flaqueando, qué áreas necesitas fortalecer. Entonces, el no querer tener una autoridad, que hasta el mismo Señor Jesucristo la tuvo. Claro. La razón por la cual el Señor Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años es porque a los 30 años se consideraba que terminaban y tenían la madurez. Por eso el Señor Jesús, los religiosos, los que lo conocían, le llamaban maestro y le daban para que él hablaba, porque la Biblia dice no cualquiera podía predicar, digamos, en una sinagoga. Si primero no había salido de alguna manera de la escuela, podemos decir, Sí. del templo, porque el Señor Jesús pasó todos los procesos. Tuvo un maestro, tuvo mentores,
estudió la Biblia y fue enviado a los 30 años. Y ahí empieza el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el problema hoy de muchos cristianos? Que no quieren tener una autoridad que los exhorte, que los corrija, que forme el carácter, que pueda ver en esas áreas donde necesitan ser formados. Y por eso también es la falta de liderazgo del cristianismo en el mundo, ¿sí? El cristiano es el que debe estar, si queremos tener una mejor sociedad, si queremos estar en el gobierno, si queremos que nuestras leyes se parezcan o vengan de la raíz de la palabra de Dios, pues necesitamos nosotros los cristianos que conocemos la verdad, que tenemos el fundamento, ¿verdad? Necesitamos estar ahí en esas esferas. Pero no, ¿por qué no? Porque no nos dejamos formar, corregir y disciplinar. Mire, estamos ya cerrando este tiempo tan importante, un tema de mucho valor como que es el carácter moral, la determinación, la esencia de un verdadero líder. ¿Cuál debería de ser? ¿Cuál sería los aspectos, el carácter, los rasgos de un líder creíble, un líder confiable, un líder honorable? Estamos hablando que necesitamos líderes con estos rasgos, necesitamos hacerles saber que, como dice la Biblia, la tierra gime por un liderazgo genuino, que se levanten líderes con la naturaleza, los estándares morales de Dios. Y mire, Proverbios 22:1 dice de esta manera: es mejor la buena reputación. Otra versión dice, es mejor el buen nombre, el buen nombre. Y esto tiene que ver con moral, con integridad. Es mejor la buena reputación que las muchas riquezas. Y mejor es ser tenido en buena estima que tener oro y plata. Todo aquel líder que solo enfoque en las riquezas, es mejor la buena fama, el buen nombre, la buena reputación, porque de nada sirve que los edificios, los castillos, todo aquello, si de la persona se va a hablar mal, se va a recordar que fue un tirano, que fue un traidor, un mentiroso, un defraudador. Es mejor el buen nombre que las muchas riquezas. Uziel. Sí, y yo quiero compartir finalmente una frase que me encanta de Thomas Paine como tema de cómo en el mundo secular se ve el tema de carácter y cómo nosotros lo podemos pasar del principio de liderazgo. Dice: me encanta la persona que puede sonreír en medio de los problemas, que puede tomar fuerzas en medio de la aflicción y que se hace más fuerte por medio de la reflexión. Las mentes pequeñas se reducirán con los obstáculos, pero aquel cuyo corazón es firme y cuya conciencia aprueba su conducta, seguirá sus principios hasta la muerte. Todo este pensamiento yo lo resumo en Cristo. Como Él, su convicción y su carácter, su temperamento y todo lo que Él ordenó de acuerdo a la obediencia a su propósito, lo fue formando desde pequeño, desde que decía que Jesús crecía en entendimiento, estatura, en gracia delante de Dios y los hombres. Cuando veías en las obras de mi Padre es donde tengo que estar, cuando se escapa de chiquito de sus padres, cuando de grande le cuestionan, oye, ¿qué tienes que hacer? Yo hago lo que hago hacer a mi Padre. Y cuando Él terminó en un consumado es, toda su vida tiene un solo mensaje de integridad y de carácter, porque Él jamás dudó de su propósito, jamás se fue ni a la derecha ni a la izquierda, y fue un hombre íntegro, cuestionado y retado en lo secreto, en un Getsemaní, donde pudo haber dicho, se haga mi voluntad y no la de mi Padre. Pero Él dijo, no, se haga tu voluntad. Entonces, Jesús es el ejemplo supremo de que el carácter depende de una lucha ganada en lo secreto, que con el tiempo se va a exponer en lo digamos en el exterior. Entonces, para mí yo les invito, luchemos, esfuércense por terminar bien, por determinarse por seguir edificando el carácter y vivir la norma más elevada hasta el día en que muramos. El pastor David ha dicho algo muy acertado cuando dice que Dios no nos va a tomar en cuenta cuántas cosas, posiciones, sino la formación, la integridad, el carácter. Cuántas cosas de nosotros fuimos capaces de ir, rendirlas, renunciar, llevarlas cautiva a la cruz del Calvario. Y yo quiero terminar con esto. Yo siempre lo hablo con mis hermanos. Cada vez que usted tenga la oportunidad de juzgar algo,
cada vez que si usted está en una silla de autoridad y de usted depende dar un ok a una ley, siempre pregúntese cómo Dios va a juzgar aquello. Wow. Aquello va a subir al Claro, cielo. sí. ¿Cuánta gente va a ser beneficiada por aquel ok, por aquella ley, por aquello que usted le dé palomita? Porque eso va a subir al cielo. Claro. Pues Dios va a juzgar y va a decir, a ver, David, ¿cómo juzgaste esto? ¿Cómo lo juzgaste, Rebeca? Uziel, aquella acción tiene que hablar de nuestro carácter, de nuestra integridad, y eso va a subir al cielo como las obras del centurión cuando Así es. dijo que subió al cielo aquellas causas honorables que hizo aquel hombre. Yo quiero dejarle con esto que reflexione ahí sobre cuán importante es el carácter moral en un líder. Necesitamos liderazgo genuino. El pastor y Uziel hablaban aquí que una de las cosas más importantes de un líder, nacimos para inspirar a una generación. Así es. Se necesitan líderes que inspiren. Aquí hemos mencionado algunos como a Mahatma Gandhi, y yo quiero mencionar a una de las muchas mujeres, pero una abuelita que va a quedar para el mundo, la Madre Teresa de Calcuta. Esa mujer que ha inspirado a una generación con su amor, su compasión. Así que inspire a su familia, inspire a sus hijos, inspire a su esposo y hágale portador de un valor. Hágale saber cuál es el estándar moral de Dios y que estamos llamados a ser portadores. Gracias, Uziel. Gracias, pastor. A la orden. Dios les bendiga. Gracias a todos por habernos sintonizados. Gracias por permitir que este es el día llegue hasta ahí, hasta sus hogares, hasta su auto, donde sea que nos esté escuchando. Yo soy Rebeca Chan y nos escuchamos la próxima semana en otro segmento más de Ese es el Día. Bendiciones. Es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Cuán asombrosas son Dios tus obras, nadie como tú. Este programa fue presentado por Publiper. Convierte tu visión en realidad con nuestra publicidad. Informes al 9991 639825.